buen día a todos. Antes que nada, veo algunas caras conocidas, alguna gente que ya hemos visto por ahí en FIPAN o en algún otro lado de consultas. Le damos la bienvenida a gente, bueno, que por ahí es la primera vez que nos cruzamos. Mi nombre es Agustina Roca, soy abogada y atiendo las consultas en FIPAN. Y bueno, junto a mí está ahí Claudia, que es la asistente social, y que va a hablar un poquito de los derechos asistenciales y algunas cuestiones relacionadas con la asistencia social en estos momentos. Bueno, primero que nada, digamos, la idea es dar un panorama y charlar un ratito con esta especie de café, no sobre cuestiones por ahí tan técnicas, sino sobre cuestiones generales, y también un poco sobre todas las cosas que nos preocupan en este contexto tan particular, ¿no? No solo siempre venimos lidiando con temas legales, con problemas con las obras sociales, con problemas con nuestros derechos habitualmente, y que ya nos causan trastornos siempre, sino que ahora, hace 3 meses, se nos sumó esta situación particular en donde la pandemia hizo que algunas cuestiones cambiaran, ¿sí? Algunas cuestiones cambiaron para peor, se nos complicaron muchas cosas y hay muchas cosas que no sabemos cómo encauzar, por ejemplo, trámites, pedidos, y otras cosas que la idea es transmitirles un poco de esperanza en donde vemos ciertas mejoras o ciertas cosas que se han acelerado porque bueno, porque por ahí ahora hacemos un trámite que antes hacíamos presencial y ahora lo podemos hacer por internet, o cosas que podemos encauzar con mayor rapidez que antes. Entonces la idea es, bueno, no transmitirles todo el pesimismo de la situación que estamos viviendo, sino cierta luz de esperanza y facilitarles un poco las cosas, a ver cómo podemos hacer para implementar nuestros derechos en este momento tan complicado. Bueno, primero que nada, hay mucha gente, muchas consultas que nos llegan en donde, bueno, la gente dice el Poder Judicial está paralizado, la justicia está detenida, la obra social me cerró las puertas, ¿cómo hago para hacer los pedidos? ¿Cómo hago si tengo un problema jurídico o legal grave para acceder a la justicia en este momento? Bueno, el Poder Judicial sí está en un momento de feria extraordinaria, pero las leyes siguen estando, ¿sí? En particular, en lo que nos interesa a todos acá, que es el derecho a la salud, las leyes siguen, digamos, estando vigentes, ¿sí? Hay derechos constitucionales que resguardan a adultos, a chicos, con FQ y con otras enfermedades, y el derecho a la salud es uno de los derechos principales que hacen a nuestro sistema republicano. Entonces, es, digamos, uno de los derechos supremos. Y hay otro conjunto de derechos que tienen que ver con el derecho a la salud: la integridad física, la integridad psíquica, que en este momento también es muy importante, la calidad de vida de los pacientes. Digamos, no solo es el derecho a la salud, sino que los derechos constitucionales son un poco más amplios, y en este contexto de pandemia y crisis económica y social, nos damos cuenta que no solo es la salud física, sino que todas estas cosas relacionadas importan. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, después vamos a ver que los jueces y los juzgados, al momento de tener que decidir sobre algo, van a tomar mucho en cuenta esto, ¿sí? En donde hay un paciente en un grupo de riesgo que se ve afectado por una situación coyuntural muy complicada, que no solo tiene que lidiar con su enfermedad, sino tiene que lidiar con un contexto hostil, con una situación psíquica también complicada, y con un derecho a tener mejor calidad de vida, ¿sí? Y en particular en este momento complicado. Bueno, ustedes, muchos papás que ya son casi cuasi abogados de tantas consultas que hacen, saben que están estos derechos constitucionales y que también hay como pilares de leyes básicas que nosotros tenemos en nuestro país. Tenemos la ley de discapacidad, que en cada provincia tiene su paralelo, las que han adherido, las que tienen su ley propia, y hay una ley que es la que implementó la pesquisa neonatal,
Esta ley también es uno de los pilares básicos que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente que por ahí no tiene certificado de discapacidad o no es formalmente discapacitada, por el hecho de tener FQ, también tiene derecho a ciertas prestaciones y a cierta protección legal. Y eso es muy importante saberlo. Estas leyes básicas que nosotros tenemos, y bueno, reglamentaciones y todas cuestiones que hacen al sistema normativo básico, con el contexto de pandemia, lo que ha pasado es que muchas cosas se reglamentaron. Por ahí escucharon que la Superintendencia de Seguros de Salud dicta normativas, que el presidente puede dictar decretos. Entonces, bueno, quizás a uno lo asusta de decir, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Me sacan una normativa en donde me frenan el Poder Judicial y no puedo ir a reclamar. Me sacan otra normativa en donde la Superintendencia tiene que definir algo, o le dice a la obra social, dame el medicamento, la obra social está cerrada, no me lo quiere dar. Bueno, para dar claridad o cierta tranquilidad al tema, las leyes y los derechos siguen plenamente vigentes. El Poder Ejecutivo, obviamente, que en una situación tan complicada como esta, puede reglamentar. Pero hay dos cuestiones muy básicas y por ahí que clarifican bastante, que es que reglamentar tiene que ser reglamentado en un marco de razonabilidad y de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, llanamente quiere decir que cualquier reglamentación o cualquier cosa que el gobierno decida porque le está dando prioridad a la salud pública global, o porque quiere contener la pandemia, o porque la crisis económica hace que haya que decidir entre una cosa u otra, tiene que ser dado en este contexto de constitucionalidad, respetando los derechos, respetando la calidad de vida, respetando el derecho a la salud, y también de razonabilidad en cuanto a que tiene que haber un equilibrio. Entonces, esas dos cuestiones y esos dos principios van a jugar siempre cuando querramos hacer un reclamo o querramos saber qué derechos nos corresponden o cuáles no. Por otro lado, pese a la feria judicial extraordinaria que se decretó para el Poder Judicial, ustedes saben, existe una cosa que se llama habilitación de feria, y lo que significa es que la justicia tiene que seguir cumpliendo su rol de control y de garante de los derechos en ciertas cuestiones que se consideran prioritarias. Obviamente que el derecho a la salud está dentro de esas cuestiones prioritarias. Entonces, claramente ya hemos tenido un montón de casos. El Poder Judicial está habilitando la feria extraordinaria para todo lo que tiene que ver con amparos de salud o juicios humanísimos relacionados con incumplimientos de las obras sociales, por decirlo genéricamente, que a veces tiene que ver con algún tipo de prestaciones, medicamentos, puede tener que ver con internaciones, con traslados, con diferentes cuestiones, pero en líneas generales son cualquier incumplimiento de cualquier obra social, de cualquier prepaga o de cualquier entidad en realidad, porque hay leyes que lo dicen específicamente y otras que no, pero lo que se usa como criterio es que sea una entidad que nos preste un servicio asistencial de salud. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí hay padres o pacientes que tienen otro tipo de cobertura. Puede haber mutuales, puede haber institutos provinciales, bueno, obviamente que las prepagas también. Entonces cualquier entidad que a nosotros nos presta el servicio de salud o el servicio asistencial para brindarnos cobertura, tiene que cumplir con sus obligaciones. Entonces la idea es transmitirles, primero, como primer principio, esto, que porque estemos en un contexto de pandemia y porque estemos en una cuarentena donde se han cerrado un montón de cuestiones, esto no nulifica nuestros derechos. Los derechos, las leyes, la Constitución siguen plenamente vigentes y hay que exigir su cumplimiento. Y la justicia justamente
si bien está suspendida para un montón de cuestiones, no sé, yo tenía una hipoteca, un juicio laboral, un montón de cuestiones que en este momento no están trabajando, sí han habilitado las ferias judiciales para temas urgentes. Y está cumpliendo plenamente su función de contralor y su función de control de constitucionalidad de las cosas que se hacen, ya sea de las cosas que hacen las obras sociales o cualquier entidad relacionada con las prestaciones asistenciales de salud, o también controlar, ¿por qué no?, lo que puede llegar a dictar el gobierno. Es decir, el gobierno un día nos dicta un decreto que ya no tiene más plata para pagar X tipo de medicación, o que entonces las obras sociales están exceptuadas de cumplir con algo. Bueno, vamos a poder ir a la justicia a decirle, no, esto es una decisión gubernamental que viene por decreto y que es una norma inferior a los derechos constitucionales que todo este grupo de gente tiene. Y en ese marco plantear que esto puede llegar a ser inconstitucional y que no tiene razonabilidad, porque aún estando en crisis económica, social y crisis de salud, debemos garantizar las cuestiones prioritarias y, cómo no, digamos, el derecho a la salud que se vincula con el derecho a la vida. Entonces, bueno, lo que tenemos en este momento es una situación muy particular, pero que también puede ser una oportunidad. Digo que puede ser una oportunidad porque después vamos a hablar un poquito de las acciones judiciales en particular y de cómo nos ha ido este tiempo, pero lo que les puedo decir es que al reducirse mucho la cantidad de juicios y de reclamos que llegan al Poder Judicial, insólitamente el Poder Judicial ha tenido que ir mutando. ¿Y esto qué significó? Significó que al principio era todo caótico, no se sabía si iban a habilitar feria, la Corte Suprema suspendía las cosas, nadie sabía dónde presentar los papeles, ni las obras sociales, ni las entidades de salud, ni el Poder Judicial tenían mecanismos virtuales o digitales como para poder llegar a implementar todo el sistema y todos los pasos que conlleva poder reclamar frente a un incumplimiento. Bueno, la buena parte es que a lo largo de estos meses ya llevamos 90 días con esta situación, y la verdad es que vemos que la mayoría de las entidades a nivel administrativo han implementado algún canal como para hacer los reclamos. Y estos canales se toman como válidos a nivel legal también. Por ahí yo antes tenía que ir personalmente, obtener el sello en un papel o en una nota o en una receta para que eso me fuera válido, y hoy en día, si mando un mail o tengo un acuse de recibo o tengo una constancia digital de algo, me va a ser plenamente válida. Del mismo modo, el Poder Judicial también hizo lo mismo. La verdad, se ha ayornado en estos 90 días a utilizar el sistema que ya tenía, pero de una forma más eficiente, en donde los expedientes son 100% digitales, en donde nos han autorizado incluso a iniciar los expedientes, los juicios de amparo o sumarísimos, de manera virtual. Mandamos mails a las cámaras nos contestan, y esto de alguna forma hace que ciertos juicios o ciertos reclamos que antes llevaban más tiempo, porque como les decía, tenían más volumen de trabajo ellos, y al mismo tiempo había que hacer cosas presenciales. Entonces hoy en día lo que se logró es mayor celeridad. Entonces, si bien hay un montón de cuestiones que están suspendidas, particularmente en lo que nos interesa o en lo que es motivo de esta charla, se nos han acelerado bastante los tiempos. Y por otro lado, el criterio de la justicia o del Poder Judicial ha sido darle prioridad a los grupos de riesgo, o en los casos de las situaciones complicadas, poder previamente decir, bueno, le voy a dar una protección especial o una protección rápida a esta situación. Así que bueno, la idea es plantearles este contexto general que estamos viviendo, y decirles que
digamos, no es que está todo suspendido, que por el hecho de estar en casa, en cuarentenados, no tenemos derecho a seguir peleando, a seguir luchando y a seguir exigiendo las cosas que corresponden, porque el sistema sigue funcionando, los aportes siguen llegando a las obras sociales y a las prepagas, los servicios de salud siguen funcionando, y la justicia sigue funcionando. Entonces, el tema es encontrar un canal adecuado para poder ir paso a paso e ir en los pasos correctos para llegar a buen destino. O sea, no gastar energías ni fuerzas, que en este momento tenemos bastantes pocas todos, en cuestiones que por ahí no nos llevan a buen puerto o que no resultan indispensables, o gastamos justamente las fuerzas que tenemos en hacer un reclamo de la forma que no corresponde. Sino, bueno, poder ayudarlos a ver cuáles son los pasos y cómo tenemos que movernos en este contexto especial para poder exigir lo que nos corresponde. Igual que antes o mejor que antes, porque ahora sabemos que la justicia está focalizada en las cuestiones urgentes y que los grupos con problemas de salud, grupos de riesgo específicos, son prioridad para la justicia en este momento. Entonces es un buen momento para plantear estas cuestiones. Bueno, ahora Claudia va a hablar un poco de otro tema que nos parecía bastante importante en temas asistenciales, y es todo lo que tiene que ver con qué pasa con los certificados de discapacidad que no podemos sacar, o cómo podemos renovarlos, y también la gente que por ahí se ha quedado sin cobertura de salud por distintos motivos relacionados con la crisis, cómo podemos acceder a tener, o garantizarnos, o tener una cobertura de salud frente a las diferentes situaciones que cada uno tenga. Clau. Bueno, gracias. Gracias, Agustina. Buenos días a todas, a todos. Con muchos de ustedes ya nos conocemos. Justamente armando esta charla pensábamos que era como interesante poder hablar de estas cuestiones, de estas consultas que nos llegan diariamente a FIPAM, que tienen que ver con cuestiones que preocupan, por ejemplo, el certificado de discapacidad o el acceso a algún tipo de cobertura médica para quienes no la posean en este momento. Con respecto a los certificados de discapacidad, ustedes saben que es un documento público que nos permite acreditar la discapacidad en todo el territorio nacional, ¿sí? Que es muy importante tenerlo porque nos brinda una cobertura en salud al 100% de medicamentos, ¿sí? Transporte gratuito, terrestre, ya sea en colectivo, en tren, en subte, en micros de corta, media y larga distancia. También tenerlo nos permite presentarlo ante ANSES y poder cobrar las asignaciones familiares por hijo con discapacidad, ¿sí? Entonces, digo, nos da un montón de beneficios y nos parece fundamental que todas las personas con alguna patología puedan acceder al mismo para poder tener la cobertura médica y asistencial que necesitan, ¿sí? Saben que hoy es un trámite sencillo, digamos, hay que reunir la documentación y presentarla en la Junta Evaluadora. Si ustedes quieren ver, digamos, los requisitos específicos, pueden consultar la página de Andis o de argentina.gov, o consultarlos con nosotros, que nosotros se los vamos a pasar. Es sencillo, es presentación del DNI, fundamental el resumen de historia clínica, ¿sí? Los estudios médicos, todos los informes de los médicos actuantes. Eso nos parece fundamental, que ese resumen de historia clínica sea completo, sea exhaustivo, y nos hable de cuál es la situación del paciente en ese momento, más allá de las generalidades de la patología en sí, sino que puedan hacer hincapié en cuáles son las secuelas, cuáles son los inconvenientes que esta patología genera en la persona, ¿sí? Una vez que tienen toda esa documentación, la presentan el día del turno en la Junta Evaluadora. Sabemos que, como decía Agustina, en esta situación de pandemia, con la cuarentena, en un momento salieron varias resoluciones con respecto al CUD, a los vencimientos, a la forma de tramitarlos, ¿sí? La última resolución que sacó la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que nos dice es que hay una prórroga de validez de los
CUD desde la fecha de vencimiento original y hasta dentro de un año, ¿sí? Quiere decir que todos los CUD que han vencido entre el 1 de enero y que están próximos a vencer hasta el 31 de diciembre del 2020 tienen un año, ¿sí?, en el cual continúan teniendo validez, tanto frente a las obras sociales, frente al transporte, frente a la exhibición de tasas municipales. El CUD sigue teniendo validez durante todo un año, por más que figure que está vencido. Lo mismo el símbolo internacional de acceso. Muchos de ustedes lo deben tener o deben saber que existe el símbolo internacional de acceso, que es el que permite libre tránsito y libre estacionamiento. ¿Sí? Bueno, este símbolo también ha sido extendida su validez durante un año, ¿sí? Tanto para el CUD como para el símbolo de discapacidad. Entonces queríamos decirles, porque nos han llegado muchas personas que están preocupadas con este tema, que no se preocupen, que nosotros vamos a ir informando de todas maneras si hay algún cambio en esta resolución, pero que al día de la fecha, la última resolución habla de un año de validez a partir de la fecha de vencimiento original. Esto para las personas que tienen CUD. Para las personas que no lo tienen y necesitan acceder al mismo, también pueden hacerlo. Lo que se decidió es que cada distrito o cada provincia, según su situación pandémica, según su situación epidemiológica en el momento, arma su protocolo para que la gente pueda acceder a tramitar el CUD, ¿sí? Ya sea de forma presencial en algunos lugares, en otros de manera virtual, vía telefónica, pero sigue existiendo la posibilidad de acceder al CUD. El derecho sigue vigente. Entonces lo que les pedimos o lo que les sugerimos es que antes de salir de sus casas y dirigirse a la Junta Evaluadora o donde sea, puedan comunicarse con la Secretaría de Discapacidad o la Secretaría de Salud del municipio y hacer la consulta allí, digamos, ¿sí? De cómo se está actuando en este momento, ¿sí? Que cuáles son las fechas que atienden, los horarios, porque a veces son horarios reducidos, a veces directamente están cerradas. Entonces lo mejor es primero llamar y garantizar el momento de entrega o la forma de gestión, ¿sí? Antes de poder, digamos, acercarse al lugar. Esto, digamos, para todas las cuestiones que se vayan a hacer, porque sabemos que hay muchas oficinas que hoy están cerradas para la atención al público, pero que de todas maneras, de alguna forma, los atienden igual, ¿sí? No es que no se puede hacer. Por otro lado, pensábamos también, nos llegaban también muchas consultas de papás o pacientes que no cuentan hoy con una cobertura de obra social y que se les está haciendo complicado acceder a la medicación. También saben que está el Banco de Drogas Nacional, que habilita ciertos medicamentos, a través del Ministerio de Salud también, pero bueno, siempre como que es muy importante poder tener la cobertura de una obra social, y creemos que una puerta de acceso a una obra social es el monotributo social, ¿sí? No sé si todos lo conocen, el monotributo social es una ley nacional, no es un programa, no es un plan. A través del monotributo social podemos acceder, por un lado, a la cobertura de obra social, pero además es un aporte al sistema jubilatorio para en un futuro también, y nos permite también acceder a la economía formal. ¿A quién está dirigido? A todas aquellas personas que realizan un pequeño emprendimiento, ¿sí? Por cuenta propia. Puede ser elaboración de alimentos, elaboración y venta de alimentos, puede ser, no sé, un oficio, una peluquería a domicilio, pequeños oficios, venta ambulante, ¿sí? Que nos permiten nuestra subsistencia, una mínima subsistencia, y que nos permite ingresar como monotributistas sociales. ¿Por qué explico esto? Porque no es para profesionales, no es para personas que trabajan en relación de dependencia, ni para empleadores, ¿sí? Para ser monotributista social tenemos que tener en cuenta que se accede a través de un pago mensual, ¿sí? Que tiene un importe de aproximadamente 500, 520 pesos por mes.
esto lo van a tener que pagar todos los meses, y es muy importante que saber que estos 520 pesos que van a tener que abonar es por cada persona adherente. Digo, si un papá se adhiere al monotributo social y quiere adherir a sus hijos, a su mujer, a su grupo familiar, tiene que saber que va a tener que abonar 520 pesos por cada persona adherente que sume al monotributo. Entonces es bueno, quizás antes de realizarlo, saber que tenemos que disponer de este dinero para poder pagar todos los meses, ya que a los 3 meses de falta de pago se da de baja el monotributo y hay que volver a hacer el trámite, ¿sí? En este momento, las oficinas de monotributo social no están atendiendo público, solo atienden urgencias y se están manejando con trámites virtuales. Pero se realizan por excepción, se pueden inscribir de todas maneras por excepción. Yo les voy a decir ahora el mail, probablemente no se lo acuerden ni necesiten, después nosotros lo vamos a publicar en la página de FISPAN, o ustedes se comunican con nosotros a través del chat de la página, o a nuestras casillas de mail, nosotros se los pasamos, pero actualmente quien necesite hacer un monotributo social, el mail es monotributosocial@desarrollosocial.gov.ar, ahí escriben, ¿sí? Y una persona, un trabajador de monotributo social se va a poner en contacto con ustedes. Tienen que escribir un mail poniendo sus datos, poniendo que necesitan hacer el monotributo social, y se van a comunicar con ustedes para explicarles de qué manera tienen que realizar el trámite. Queremos explicarles un poco el tema de las obras sociales. Sabemos que en los últimos años fue difícil que las obras sociales tomen a los monotributistas sociales, ¿sí? Tenemos siempre el recurso de la Superintendencia de Salud, que es la que va a mediar en estos casos, ¿sí? Las obras sociales sindicales, hay todo un listado de obras sociales sindicales que están obligadas, ¿sí? Que deben afiliar a los monotributistas sociales. Entonces, lo que creemos es que es muy importante, antes de ir a hacer el trámite, tener la obra social ya elegida, porque el día que vas a hacer el trámite ya te preguntan cuál obra social definiste. Entonces, previamente a esto, consultar cuáles son las obras sociales, que son todas las obras sociales sindicales, pero bueno, poder ver cuál nos queda más cerca, cuál nos queda más cómoda, cuál está realmente atendiendo a monotributistas sociales de estas, para, digamos, ya empezar el trámite sin inconvenientes, ¿sí? Sin tener que decir, bueno, fui, hice el trámite, ahora finalmente la obra social no me toma, tengo que recurrir a la superintendencia. Digo, si esto sucede, igualmente se puede solucionar, pero siempre decimos, es mejor poderlo ver previamente y ir ya, digamos, con el tema definido, ¿sí? Creemos que el monotributo social realmente es una buena manera de acceder a la cobertura, ¿sí? Porque, bueno, estas obras sociales brindan, digamos, el mismo servicio o los mismos beneficios que cualquier otra obra social, o deberían brindarlo. Entonces, nada, para aquellas personas que en este momento no tienen una obra social, esta es una buena posibilidad, ¿sí? Y por último, lo que quería contarles también un poco es el tema de las pensiones no contributivas. Muchos papás o muchos niños, niñas con fibrosis quística ya están cobrando la pensión no contributiva, otros las tienen iniciadas y están en proceso de cobrarlas, nos llegan consultas, siempre estamos averiguándoles, pasándoles los estados de trámite, y hay otros que necesitan tramitarlo. Ustedes saben que en los últimos años hubo muchos cambios con respecto a las pensiones, ¿sí? Se cerró la Comisión Nacional de Pensiones, se creó la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Muchas de estas pensiones, la gestión pasó a ANSES, ¿sí? Son pensiones que están dirigidas a personas con discapacidad que además se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, por lo tanto tiene ciertos requisitos, ¿sí? La persona, digamos, si son mayores, no pueden estar trabajando en relación de dependencia, ni ser jubilados, ni pensionados, tienen que acreditar una discapacidad del 76%, si son extranjeros tienen que tener 20 años de residencia en el país.
Hoy la gestión actualmente, porque esto bueno, va cambiando, digamos, y ha tenido digamos, muchos cambios y se sigue trabajando en el armado de protocolos y en ciertas definiciones que tienen que ver con el acceso a la pensión, pero hoy la pensión se tramita a través del ANSES, solo a través del ANSES y con un turno previo, ¿sí? Entonces, quien esté interesado en gestionarla debe tramitar el turno a través de la página de ANSES, ¿sí? Y gestionar un certificado médico oficial, que en un momento era obligatorio que sea en forma digital, pero bueno, eso luego de un tiempo en vigencia se evaluó que era bastante inaccesible en algunos lugares del país poder hacerse con ese certificado médico oficial en forma digital, entonces se está volviendo a hacer en papel. Esto estaba sucediendo justamente cuando surgió la pandemia y la cuarentena, con lo cual ya algunos lugares cuentan con el CMO en papel y otros no. Por lo tanto, como dijimos antes de acercarse a las oficinas de ANSES a tramitarlo, chequear y llamar al 130 o sacar el turno por el ANSES para poder preguntar si ya tienen los CMO para poder tramitarla, ¿sí? Tener la pensión no contributiva no solo les permite un ingreso mensual de aproximadamente 11.000 pesos, ¿sí? Que es una ayuda económica, sino también les permite acceder al programa de salud de Incluir Salud. ¿Sí? Incluir Salud funciona casi como una obra social, es un programa federal que tiene la misma cobertura que cualquier otra obra social. Sabemos que hay gente que nos dice que muchas veces es verdad, bueno, no, pero no me dan los medicamentos, no, bueno, digamos, después se arbitran los medios en el caso particular de que suceda algún tipo de obstáculo para poder acceder, como decía Agustina, a esa medicación y a esa cobertura. Pero Incluir Salud es una cobertura en salud que está vigente y que nos permite el acceso a los medicamentos, a las prótesis, a los tratamientos y a las rehabilitaciones. Entonces es muy importante poder tener la pensión no contributiva y poder afiliarse luego, una vez que acceden a la pensión, tienen que hacer el trámite en Incluir Salud para darle la alta. No es que porque ya tengo la pensión, ya tengo Incluir Salud, no. Hay que hacer la afiliación, es muy sencilla, con el DNI de la persona, se acercan a la oficina, llamando previamente, se acercan a la oficina y realizan la afiliación. Así que, nada, más o menos era esto lo que quería contar, porque básicamente son las consultas que más nos han llegado en este tiempo. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas y van a poder sacarse las dudas, o si tienen alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que quieran hacer. Y bueno, nada, pensábamos ahora pasarle la palabra a Agustina, que ella nos iba a contar algunos casos puntuales, algunos casos testigos que nos pueden servir para ver cómo manejarnos en estas cuestiones. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahí, perfecto. Estaba con el tema del micrófono. Bueno, la idea también era, a ver, en todo lo que son incumplimientos de obras sociales, recibimos muchas consultas sobre, digamos, cómo llevarlos adelante. Por ahí hay papás que directamente nunca llevaron adelante un reclamo y otros que sí lo han llevado, pero anteriormente. Entonces, bueno, nos consultan cómo poder implementarlo en este contexto. Primero que nada, cuando hay una situación muy particular y cuando hay una situación de desborde o de desorden, lo primero que les solemos decir es, si del otro lado recibimos una respuesta desordenada, inconsistente, somos nosotros los que tenemos que ordenar y sistematizar. Y saber un poco cuáles son las prioridades, o sea, cuáles son las cosas más importantes en donde tenemos que poner el foco de energía
y la vista, y bueno, y toda nuestra organización. Entonces, primer recomendación es que frente al desborde institucional general, ya sea de las instituciones gubernamentales como de las instituciones de salud, ya sea organismos públicos o directamente las obras sociales o prepagas, sean muy ordenados, muy prolijos y muy sistémicos en sus reclamos. Y segundo, que hagan, digamos, solamente los pasos que sean conducentes a obtener lo que estamos pidiendo. Porque muchas veces en el momento, justamente porque estamos conflictuados, estamos nerviosos, estamos apenados por la situación en general, o con mucha bronca con la obra social, porque en este momento tan particular no se está prestando el apoyo que esperábamos, gastamos la energía en algo que no nos es conducente a lo que estamos buscando, que es obtener la prestación. Entonces, primero que nada, el trabajo del reclamo o del pedido de lo que ustedes necesiten va a empezar por la cuestión médica. Entonces, hoy en día, la mayoría de las obras sociales dan la posibilidad de que las consultas con los médicos sean virtuales, a través de Zoom, de Meet o de algún otro canal como WhatsApp, y también se han habilitado todo el tema de que las recetas y los informes médicos puedan ser también digitales. Es decir, hoy una receta con la firma del médico mandada por una foto por WhatsApp o por mail es lo mismo que la receta de papel que teníamos antes. Lo mismo con el informe médico o resúmenes de historia clínica que siempre les pedimos para diferentes trámites. Esto ustedes le pueden mandar, si tienen el WhatsApp del médico, le dicen necesito el informe con estas características, y el médico les va a poder mandar una foto de ese resumen por cualquier vía digital, mail, y nos va a ser válido para hacer cualquier reclamo. Y nos va a ser válido para hacer cualquier pedido a la obra social también, es decir, la obra social no se puede negar a recibir un documento virtual y a exigirnos que tengamos el documento papel. Porque bueno, habrá alguno que puede mandar a alguien a buscarlo, pero hay mucha gente que no, y siendo grupo de riesgo, no se puede, digamos, tener contacto, salvo que sea extremadamente necesario con el exterior, y menos ponerse en riesgo para ir a buscar un papel. Entonces, primero que nada esto. Segundo, para hacer un pedido, lo más importante es lo que vaya a decir el informe y el resumen de historia clínica. ¿Por qué? Porque yo le pido a la obra social y eventualmente le voy a pedir a un juez que la obra social cumpla con determinada prestación, pero la prestación tiene que tener aval médico. Entonces, el primer punto donde tenemos que focalizar es que los informes y las recetas estén completas. Por ejemplo, las recetas, si necesitamos medicaciones específicas que sean de una marca determinada o algún elemento que sea de una forma determinada, por ejemplo, yo necesito, no sé, un nebulizador de determinada marca o con determinadas características para que me sirva, la receta y el informe médico tienen que estar en línea con esto. Entonces, para no tener después que rehacer la documentación, lo más importante es pedirle todo junto al médico. Y en el caso de medicaciones importadas, ya sea, no sé, desde una Quadex o uno de estos nuevos moduladores, correctores que hay, se adiciona que voy a necesitar toda la documentación necesaria para la importación, o para pedir la autorización en el ANMAT. Entonces, en estos casos por ahí, es bueno asesorarse, ni bien ustedes hacen la consulta médica, o cuando van a ir a la consulta médica, para ya saber qué pedir, y entonces pedirle todo junto al médico, porque bueno, justamente por este tema de la cuarentena está habiendo también muchas demoras de los médicos, que por ahí no atienden con la misma frecuencia que antes. Entonces, está bueno pedirle todo junto, y cuanto más detallados son los informes y los resúmenes de historia clínica, mejor. Pensemos que el juez sabe de derecho, sabe de cuestiones legales, pero no sabe cuestiones médicas. Entonces, en lo que se va a basar para decir si algo corresponde o algo no corresponde, es en esta documentación médica. Entonces, una vez que tenemos la documentación médica, la obra social
tiene que tener algún canal para hacerle llegar el reclamo. Y esto va a depender de cada institución o de cada entidad. Hay algunas obras sociales que tienen algún personal para recibir notas, recibir oficios, sellan, se pueden entregar, y hay otras que directamente habilitaron canales digitales o canales online, que son la mayoría. La mayor parte uno les envía los reclamos, las notas, los pedidos por mail en su mayoría, y ellos acusan de ese mail la recepción y le van a dar el curso que consideren necesario. O algunos tienen intranets o canales para autorizar recetas, pero todas tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones y garantizar el derecho a las prestaciones. Entonces, hay que consultar con cada obra social a ver qué canal habilitó para poder hacer esto, y utilizar esa vía administrativa para hacer el pedido. Los pedidos, obviamente, que cada receta o cada informe médico que tengo es un nuevo pedido, ¿sí? No es que porque ya lo pedí en alguna oportunidad, eso va a valer para todos los meses. Lamentablemente hay que ir haciendo los trámites en la medida que la obra social nos lo exige, y cada obra social, en esto que hablábamos de la reglamentación de los derechos y la reglamentación de las leyes, puede establecer sus propios procedimientos internos. Es decir, no hay una normativa que me vaya a decir cuál es el procedimiento interno o los pasos que tiene que seguir una entidad de salud para garantizar las prestaciones, ya sea una medicación o un estudio, sino que cada obra social va a poder implementar su propio mecanismo. Por supuesto que también con el criterio de razonabilidad el mecanismo tiene que ser razonable, tiene que tener cierta celeridad, y tiene que permitir cumplir en tiempo y forma con lo que cada paciente necesite. Es decir, si la obra social me dice tenés que presentar las recetas todos los meses, pero después tarda en entregarme una medicación 2 o 3 meses, ese procedimiento interno no está cumpliendo su rol. Entonces ahí sí puedo hacer un reclamo, porque obviamente que la falta de respuesta o la falta de entrega de la medicación o de la prestación implican un incumplimiento. O sea, las demoras a veces se entienden de manera negativa y pueden implicar un incumplimiento. Pero bueno, entonces tenemos primero la parte médica, después la parte del reclamo administrativo. Una vez que yo hago el reclamo administrativo, si no voy a tener el sello de recepción de la obra social, sí voy a tener un intercambio de mails, o voy a tener un fax, o voy a tener alguna documentación digital que acredite que yo presenté eso en la obra social. Como les digo, ya sea que recibimos una negativa de cobertura o que recibimos falta de respuesta, tanto los pacientes como los papás lo primero que tienen que hacer es esperar un tiempo razonable. Y un tiempo razonable en estas cuestiones de salud que son tan sensibles puede ser una semana, 10 días, no más que eso. Entonces la primera recomendación es no esperen mayor tiempo del prudencial o mayor tiempo del necesario. Si yo hago una petición y la obra social no me contestó en una semana de 10 días, automáticamente tengo que hacer la consulta para ver cómo sigo con el reclamo. Probablemente el siguiente paso del reclamo dependa de la respuesta de la obra social. Si la obra social me dio una negativa directamente, me dijo no corresponde, no sé, por alguna cuestión, no está en el PMO o no corresponde con algún argumento, ahí directamente el siguiente paso es una intimación formal. Y la intimación formal la hacemos por carta documento. Entonces vamos a tener que preparar una carta documento para mandar y notificar a esa obra social. Si no tuvimos respuesta directamente, a veces intentamos con algún otro reclamo o vía de reclamo administrativo ante la obra social, y en caso que no tengamos respuesta, volvemos a lo mismo, carta documento. La carta documento, muchos de ustedes saben que se manda en el correo argentino, y en el correo argentino están funcionando, o sea, las cartas documento como notificación fehaciente sigue vigente, y pese a la cuarentena es uno de los servicios esenciales. Entonces, como correo está habilitado. Ustedes pueden ir a cualquier delegación y mandar la carta documento. En el caso de menores los mandan los papás, y en el caso de adultos, hemos tenido casos en donde nos dicen, bueno, el adulto
por ahí siendo grupo de riesgo no puede concurrir al correo. Hay correos que aceptan mandar las cartas documento por un familiar cercano, aun cuando no tenga representación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno cumple la mayoría de edad, ya digamos es plenamente capaz, y cualquier reclamo, cualquier documentación la tiene que firmar como adulto. Bueno, hay correos que como excepción, acreditando con certificado de discapacidad o con algún informe médico que esa persona no puede como grupo de riesgo acercarse al correo, permite a algún familiar firmar por, ya sea como gestión de negocios o como, digamos, una representación que no es formal o no es legal, porque no estamos hablando de un curador o de un representante designado legalmente o judicialmente, pero sí que en ese contexto de emergencia va al correo a mandar esta carta documento. Lo aclaro porque he recibido bastantes consultas respecto a ese punto. Una vez que notificamos fehacientemente, esperamos la respuesta de la entidad, una semana, 10 días, y si no, se cierra el intercambio. Como les decía, el Poder Judicial está funcionando para amparos de salud, y de hecho hemos iniciado muchos en estos últimos 3 meses, con muy buenos resultados. Todo está funcionando de manera digital, las firmas también las aceptan digitalmente, es decir, los documentos ustedes los pueden firmar en su casa y nosotros nos los mandan escaneados o por fotos, nosotros los pasamos al formato necesario, compatible con el sistema del Poder Judicial, y los subimos con estas firmas digitales, o firmas en papeles que mandan por mail, y después hacemos un copiado y pegado de la firma, y sirve esa firma digital. Entonces, hay mecanismos y se ha digitalizado y se ha usado la tecnología para permitir el inicio de estos amparos. Como les decía, tuvimos muy buena respuesta del Poder Judicial estos 3 meses, y yo hago una evaluación de cómo venían los amparos y los juicios sumarísimos en los meses anteriores, funcionando con un colapso de la justicia, en donde tienen miles y miles y miles de juicios de salud, en los juzgados federales, y de cualquier otra cuestión. Ustedes piensen, por ejemplo, en Capital Federal, lo que son juicios de salud van al Fuero Civil y Comercial Federal. Este Fuero Civil y Comercial Federal trata temas muy, muy diferentes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con marcas y patentes, o con juicios, muchos juicios del Estado, o contra temas de servicios públicos y demás, caen todos en esos mismos juzgados. Entonces el volumen de juicios que tienen este fuero es altísimo. Entonces lo que vemos en estos 3 meses es como que se han focalizado en las cuestiones urgentes, y entonces hemos aprovechado para acelerar los amparos, con muy buena respuesta. Lo que son los jueces están resolviendo las peticiones o dando una respuesta en 24, 48 horas, y siempre tardan muchos días, o 5 días, o una semana, o más, en dar una respuesta. Al mismo tiempo, se lograron un montón de medidas cautelares, por medicaciones también de alto costo, y una de las cuestiones que se empezaron a resolver estos últimos 3 meses, teníamos muchos reclamos por el tema de los nuevos correctores, ya sea los que ya venían de antes, y el Trikafta, que es una medicación nueva, en donde no había casi juicios o medidas favorables, y en estos últimos 3 meses hemos obtenido unas cuantas, ¿sí? Unas cuantas órdenes judiciales, en donde todavía por cautelar, obviamente, porque después los juicios se van a abrir a prueba y van a seguir, por medidas cautelares autorizaron y ordenaron cubrir esas medicaciones. Por otro lado, todo lo que son prestaciones de medicaciones importadas, si bien hubo algunos desfasajes en los trámites de importación o al inicio, lo cierto es que hoy en día todo lo que tiene que ver con aduana está funcionando con normalidad, los medicamentos llegan en aviones sanitarios, el ANMAT, que es donde se piden las autorizaciones, está funcionando con sus trámites digitales y por el sistema TAD como estaban funcionando antes, con lo cual todo se puede llevar adelante para el ingreso de esas medicaciones importadas también.
Entonces, para dejar de lado también la fantasía de que, bueno, si está cerrada la frontera no entra nada, no es que no entra nada. Muchas veces la obra social o el sistema de cobertura de ustedes puede decir que en este momento no se puede hacer la petición o que se les complica la importación, pero lo cierto es que se puede lograr. Y ya hay casos, hay antecedentes. Así que, bueno, digamos, como recomendaciones, sigan los pasos, hagan las cosas muy sistematizadas, muy esquemáticas, y no hagan reclamos inconducentes, digamos, no gasten tiempo en mandar varios mails reclamando, diciendo que por qué corresponde. Son pasos muy puntuales los que nos piden después en una acción judicial como para poder hacer el reclamo y obtener una orden, digamos, donde se pueda exigir el cumplimiento de la obra social o la entrega de alguna medicación. Así que, bueno, este es un poco el panorama general. La idea es ahora por ahí abrir a consultas particulares que ustedes puedan tener en estos temas y, bueno, a partir de eso poder por ahí charlar sobre las inquietudes que le surjan a cada uno.